Hola, bienvenidos al Reflejo de los Astros. Seguimos analizando un poco las posiciones planetarias que tenemos a día de hoy. Estamos ya recién comenzado junio y bueno, lo primero que vamos a mostrar es un poco la evolución de Neptuno-Plutón durante ya desde hace bastante tiempo, desde hace muchos años. Desde 1942 empezaba a moverse ya por el sextil, ¿no? Es un ciclo muy lento el de Neptuno-Plutón y pues toda esta época hasta más o menos el año 90, donde todavía estaba ahí haciendo efecto este sextil, pues podemos decir que a nivel general, siempre hablando de una forma así general, ¿no? Mundial, cuando hablamos de astrología mundial siempre estamos hablando a nivel general. Luego puede haber situaciones particulares de países, dependiendo de las cartas, etcétera. Pero en general era un momento bastante propicio socialmente. Y vemos como luego a partir del año 97, ¿no? Ya se empieza a perder. Vamos a ver, que se me ha ido un poco hacia... Bueno, aquí estos años, como hemos dicho, se empieza como a separar, ¿no? Ese sextil, año 2007, 2000, ahí se empieza... A ver, si os fijáis un poco, empezamos a recordar un poco lo que pasaba, pues toda esa política social, ¿no? Se perdía, ¿no? Es como que el tema, lo que estaba más de moda era la privatización, etcétera, ¿no? No se pensaba tanto en el tema social, un poco más capitalismo salvaje, etcétera, ¿no? Que cada uno se saque las castañas del fuego. Y bueno, era una de las sensaciones. Llegamos aquí hacia 2018, 2019 y vamos a acercarlo más y vemos cómo se separó, aunque todavía está cerca del sextil, eso, todavía en estos momentos seguimos cerca y seguíamos cerca. O sea, ya digo que es un ciclo muy lento, pero ahora es cuando otra vez se empieza a acercar hacia el sextil exacto, que donde lo va a tocar ya va a ser para 2025, 2024 ya hay aquí, por ejemplo, vamos a acercarlo todavía un poco más y estamos aquí 2020, ¿no? Pues como por este efecto de retrogradación que siempre decimos, las ondas que va haciendo, cuando se junta aquí más a la onda, lo más exacto con los 60 grados, pues se nota ese efecto más que luego cuando baja, ¿no? Aquí abajo se ve perfectamente el tema de las ondas estas, ¿no? Y vemos aquí que en el 2024 ya lo toca prácticamente exacto, a 59 grados con 4 minutos, ¿no? O sea, ya muy exacto, y 2025 ya los 60 grados exactos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estas políticas sociales beneficiosas a nivel de ayudas, en España, por ejemplo, ya lo estamos viendo, ¿no? El gobierno tiende a dar dinero, ¿no? A la sociedad. Entonces eso se va a ir consolidando. Me refiero, como hemos dicho antes, a nivel general. Ese tipo de políticas empiezan como a estar de moda, ¿no? Entonces esto era lo primero que quería que vierais, que sería como el ciclo más que tenemos más potente, ¿no? Pero a la vez también el más sutil, porque no es fácil de detectar si no estás acostumbrado, ¿no? a ver este tipo de energías. Entonces esto lo vemos aquí en la carta astral de hoy,
vemos como ya este sextil nos lo marca, ¿no? Y nos lo va a seguir marcando este Neptuno-Plutón, que en principio es beneficioso. Si ponemos a Urano, vemos como, por el contrario, Neptuno está haciendo una tensión con Urano, en semicuadratura. Y si ponemos a Saturno, Saturno se ha separado de la semicuadratura con Neptuno, pero sigue haciendo la cuadratura con Urano. O sea, esta cuadratura de Saturno-Urano la vamos a tener durante bastante tiempo, unos 2 años, y va a ir y venir así, de esa forma intermitente, ¿no? El sentimiento general que hay ahora ya en la población es mucho más beneficioso por este Neptuno, que ya no está en cuadratura con Saturno. Si recordamos, hace un mes y medio por ahí, o casi 2 meses ya, había un sentimiento más de miedo, en algunos casos de pánico, por el tema económico, por la gente. Bueno, pues los supermercados se desabastecían, ¿no? La gente tenía miedo a que hubiera esa crisis que nos venía por todo el tema de la pandemia y así, y ese sentimiento era palpable. O sea, tú ibas al supermercado y había cosas que se habían ya agotado, y bueno, ese Neptuno Saturno en cuadratura tenía mucho que ver, ¿no? Ahora ya se ha ido. Ahora el tema de, bueno, pues esa indefinición, esa confusión continúa, porque Neptuno todavía sigue en semicuadratura con Urano, pero esa confusión la hemos tenido y la vamos teniendo durante ya bastante tiempo, y además son temas que pueden ser filosóficos, porque espirituales, porque está en o sea, Neptuno está en Piscis y está haciendo malos aspectos con Urano en Tauro, que ya hemos dicho lo que significa ese Urano en Tauro. Urano representa a las nuevas ideas, todo lo novedoso, ¿no? Y en Tauro, pues todo lo que tenga que ver con la naturaleza, en todos los sentidos, recursos, etcétera, está teniendo ahí esa tensión, ¿no? con lo espiritual. Por eso también surgen movimientos antinaturales, podríamos llamarlos, ¿no? O sea, poniendo en cuestión a la propia naturaleza. Y por otro lado, Saturno, que ya ha entrado en Acuario, decimos que Saturno nos trae las restricciones y nos trae el orden. Son las dos caras de la moneda. El orden, la estructura, nos la trae a cambio de restricción, ¿no? Y eso está ahora mismo en tensión por esta cuadratura con Urano, que son esas nuevas ideas y ese intento de conseguir la libertad, que es Urano, por medio de la naturaleza, por medio de ser más, hacerte más consciente de lo natural, esa independencia energética, etcétera, ¿no? Tiene ahí que ver. Y por otro lado, ese Saturno-Urano también nos está trayendo, como en otras ocasiones en la historia, pues muchos conflictos entre el poder, entre las fuerzas del orden, que están mandadas por los gobiernos, y bueno, ansias de libertad que nos trae Urano. Vamos a seguir metiendo planetas. Tenemos también a Júpiter, que está muy cerca de Plutón. Vamos a ver, Júpiter, Plutón estaría a 2 grados, perdón, y están prácticamente en conjunción, ese Júpiter-Plutón, ¿no? Está siendo beneficioso porque se está poniendo énfasis en esa
en ese sextil a Neptuno, o sea, está bien con Neptuno, pero Júpiter ahora mismo está ayudando a ese sentimiento, porque Júpiter también trae mucho, cuando se encuentra bien, trae mucho optimismo, mucho, sí, mucho optimismo, esa sensación de que se pueden hacer las cosas y ánimo, ¿no? Entonces eso nos está beneficiando ahora mucho también en la sensación general, ¿no? Vamos a meter ahora un planeta muy conflictivo que es Marte. Y Marte, por el contrario, se está acercando a Neptuno, pero está empezando a hacer malos aspectos de semicuadratura con Saturno. Entonces se pone en juego, ¿no? Se crea. Vamos a quitar. Vamos a ver. Vamos a quitar a Plutón para que se vea un poco más. Y vemos cómo se pone aquí en medio Marte y empieza a hacer ser parte de esta flecha que comentábamos, ¿no? Entonces, y luego vamos a meter al Sol también, que está también en cuadratura con Marte y cuadratura con Neptuno. ¿Esto qué nos trae? Pues nos está trayendo la violencia que hemos empezado a ver en Estados Unidos y esas protestas, ese desacuerdo que pueda haber con los gobiernos, etcétera, porque el Sol, cuando el Sol hace cuadraturas con Marte, vamos a poner aquí, por ejemplo, el gráfico de Sol, de Marte-Sol. Marte-Sol le hemos puesto, eso es. Vemos como es muy rápido, ¿no? Marte-Sol. Pero si acercamos un poco las fechas, vemos que ahora estamos aquí. Estamos aquí, martes, empezando junio. Vamos a acercarlo más todavía. Y vemos como el punto culminante va a ser, todavía no ha llegado, va a ser sobre el 6, 7, 8 de junio. Ese momento va a ser Marte-Sol cuadratura partible. Entonces ahí va a haber, todavía va a seguir esa tensión muy fuerte. Y tenemos en cuenta que, como hemos dicho, vamos a meter también a Saturno con Urano a la vez, porque aquí muchas veces en astrología mundial lo que se trata es de cuando coinciden de estos aspectos de un lado y de otro y se van sumando. Y cuando se van sumando, cuantos más aspectos negativos se vayan sumando, pues el efecto es más devastador. Y Marte-Plutón suelen ser detonadores, como ya hemos dicho otras veces. Entonces, como vemos, en la línea verde nos indica Saturno-Urano que se está juntando mucho. Pero bueno, ya lleva tiempo. Perdón, estaba mirando en 2021 que es que va a ser a primeros, a finales de enero, va a ser un momento muy, muy tenso, porque lo vemos que coinciden aquí las dos líneas, coincide esa actitud muy exacto de Saturno-Urano cuadratura y muy exacto Sol-Marte, que va a ser detonador. Entonces aquí hemos dicho, ya lo habíamos dicho en otros vídeos, que sobre finales de enero de 2021 va a ser un momento tenso, peligroso. Y ahora nos vamos a donde estamos ahora, que es aquí en junio, a primeros, que bueno, Saturno-Urano todavía no están tan juntos. Entonces eso quizás es un poco lo que también está salvando la situación. Y esto es un poco lo que quería enseñar hoy, que es esos aspectos tensos que nos detona Marte y el Sol también, que muchas veces
funcionan de esa forma, ¿no? Luego la luna también, pero la luna, como es rápida, pues puede señalarnos un día concreto, ¿no? Cuando la luna también se junta, se une a estas tensiones. Aquí miramos también, vemos como hemos dicho que estaban las cuadraturas del Sol, pero el Sol también está haciendo las esquicuadraturas, que es un aspecto menor, pero también está haciéndolo a Saturno, Plutón y a Júpiter, que también es tenso. Entonces ahora el Sol está haciendo aspectos tensos a planetas importantes desde Géminis. Si vamos pasando por ejemplo unas semanas, vemos como luego el Sol va a hacer la cuadratura, la va a hacer a Neptuno-Marte. Aquí otro momento tenso va a ser por ejemplo el 10 de junio. Vamos a ver, y va a durar aquí el aspecto positivo es Júpiter. Júpiter va a estar ayudando, pero el Sol va a estar muy 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 tenso. Ya cuando prácticamente se va a ir de Géminis, que para pasar a Cáncer, cuando empieza ya el verano, ese cambio va a ser, vamos a tener un final de junio sobre el 20 y tantos, aquí ya por ejemplo ya pasa a Cáncer, que es cuando oficialmente comienza el verano, y va a seguir, aquí ya es donde se empiezan a disipar las tensiones, pero sobre todo de este Marte-Sol que viene otra vez y que están muy cerca de los planetas. Ya cuando vamos pasando alguna semana más, ya cuando el Sol esté totalmente en el medio ya de Cáncer, empieza a hacer aspectos positivos, y Marte también. O sea que aquí, por ejemplo, ya sobre esto sería julio, estamos hablando de julio, ya a primeros de julio ya se disipa mucho toda esta energía tensa, de cierta forma violenta, ¿no? Y se relaja mucho. Y luego pues ya, como hemos dicho otras veces, el Sol empezará a hacer ya la oposición a Saturno, Plutón y Júpiter, que se van a encontrar muy cerca. Y finales de año, octubre, momento tenso, ¿veis? Aquí, por ejemplo, cómo nos crea esta oposición Sol-Marte, Marte cuadratura a los tres planetas que están aquí en Capricornio, porque Saturno se vuelve a pasar a Capricornio, poniendo énfasis otra vez en el estado, y cuadratura Sol. O sea, aquí tenemos también en octubre, a mediados de octubre, también bastante tenso ese nivel, yo diría que más a nivel político, porque todo el tema de la pandemia y así, como vemos, Neptuno no va a estar tan mal. Sí, porque tenemos aquí incluido también a Urano, y va a dejar momentáneamente esos aspectos. Luego otra vez se relaja la cosa, y otra vez a finales de año, primeros de 2021, aquí es el momento que hemos dicho ya durante bastante tiempo, finales de enero,
momento muy tenso, que además dura bastante tiempo. Y Marte está en acción también se junta también a esto, ¿eh? O sea que aquí, momento peligroso. Y además Neptuno también se pone en tensión otra vez con Saturno-Urano. O sea, vamos, puede ser volver a revivir un poco todos estos meses pasados, ¿eh? Incluso más peligroso, porque Marte, estando en conjunción con Urano, es una bomba explosiva. Y encima con el Sol, estos momentos ya el Sol aquí en Acuario, el Saturno también en Acuario, o sea, temas de privacidad, de libertad, porque Saturno en Acuario ya sabemos a qué nos enfrenta, ¿no? Acuario es esa libertad, y si está Saturno y el Sol, pues Saturno tiende a limitar. Muy bien, pues acabamos el vídeo aquí, y sobre todo quería que vierais un poco esta fuerza que tiene Marte con el Sol, ¿no? Para hacer estas tensiones, porque si estamos viendo un poco los acontecimientos actuales, pues esto nos lo explicaría un poco, esas violencias que vemos. Luego para ver un poco en qué dirección van, pues tenemos que mirar como en qué signos se encuentran los planetas, ¿no? Porque no es lo mismo que Saturno esté en Capricornio, que nos va haciendo énfasis en el sistema, en los estados, en los gobiernos, etcétera, porque son los que en teoría crean ese sistema, ¿no? O sea, esa estructura, esa limitación, ese cuadro que llamamos legal, es Saturno. Es Saturno en Capricornio. Y Saturno en Urano, pues tiene otro concepto distinto, más de libertad, más que tiene que ver también con las tecnologías, el uso de las tecnologías para, en cierta forma, controlar la sociedad, ¿no? Ya sea en aspecto positivo o también en negativo. En los próximos años vamos a tener que tener mucho cuidado, pues con este aspecto de control social por medio de la tecnología. La tecnología está avanzando mucho, y uno de los problemas que nos pueden causar es ese exceso de control. Por un lado, los estados tienden a ofrecerte seguridad, pero a cambio de ese control, ¿no? Y acaba siendo a cambio de tu libertad. Entonces, claro, muchas veces decimos, bueno, yo si a mí me ofrecen seguridad, bienestar, etcétera, pues soy partidario de, bueno, no me importa que me controlen, ¿no? Pero, claro, eso también en exceso se puede volver en contra nuestra. Y en años venideros, sobre todo ya cuando Plutón pase ya Acuario, ahí es donde vamos a empezar a ver problemas graves con esto, ¿no? Hay gente que está diciendo pues que a partir de 2020 todo se soluciona, todo es perfecto, y yo creo que no, que sí que es verdad que hay, y menos mal que tenemos aspectos positivos, sobre todo de ángulos muy buenos, ¿no? Entonces eso va a suavizar todo, pero quizás esa pérdida de libertades vamos a ser menos conscientes de ello, y eso nos va a pasar factura luego cuando pase el tiempo, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de cuál puede ser, por dónde pueden ir los tiros, de cuál es el problema que yo veo. La tecnología, como he dicho, está avanzando mucho, entonces el tema de las cámaras en las calles, de reconocimiento facial, de todo esto, va a ir a más.
Entonces, yo os pongo un ejemplo. ¿Quién no se ha saltado, por ejemplo, un semáforo cuando vas de peatón? ¿Quién no ha cruzado un semáforo en rojo? Tú vas andando por la calle, llevas un paso de cebra y el semáforo de peatones está en rojo. Bueno, tú miras a los lados, ves que no pasan coches y decides pasar. Realmente ahí estás infringiendo una norma que ahora mismo, bueno, pues nadie la tiene muy en cuenta y pasa. O sea, realmente tú sabes que has infringido esa norma, pero también sabes que pasas seguro. O sea, tú decides también libremente el hacerlo. Y bueno, si te ve un policía te puede poner una multa, pero en la gran mayoría de los casos no ocurre, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si ahí en cada semáforo tienes una cámara que te está vigilando y que en el momento que tú te pasas ese semáforo, recibes una multa? Eso ya se puede hacer tecnológicamente y es un control, en mi opinión, excesivo, porque ahí ya no dejas prácticamente libre albedrío a la persona, ¿no? De decir, bueno, vale, yo sé que hay esta norma, la tengo que cumplir, pero decido conscientemente, bueno, mirando, imaginemos que es una calle que no pasan muchos coches, pero el semáforo lo tienes en rojo, pero tú dices, bueno, yo creo que es absurdo estar aquí esperando 4 o 5 minutos a que se ponga verde, ¿no? No sé si entendéis un poco por dónde voy. O sea, me refiero a que seguir las normas 100% no es una conducta humana, realmente. Es una conducta más de robot. Un robot sigue las normas 100%, no tiene capacidad de decisión. Entonces no sé si esta tecnología nos va a hacer ir hacia ahí o vamos a poder conservar nuestra libertad. Una forma muy positiva de utilizar esa tecnología sería, en vez de poner una cámara para poner una multa a la persona que se pase el semáforo, sería cuando en esa carretera no están pasando coches, que el semáforo se ponga verde para que tú puedas pasar. Entonces ya estás dentro de la legalidad y la tecnología ha valido para bien, no para restringir y para quitar libertad, ¿no? Entonces esto es un ejemplo así un poco gráfico de cuáles pueden ser esos conflictos de libertad entre tecnología y libertad, ¿no? Libertad que tiene que tener el ser humano. Bueno, pues ahora sí que después de estas reflexiones sí que dejamos el vídeo aquí y espero que os haya gustado. Seguimos atentos a los mensajes que nos envían los planetas. Espero que todos os encontréis muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.